Bueno, gracias por aguantar hasta estas horas, gracias a los organizadores. Entonces les voy a platicar de los mecánica de fluidos con el método de la ecuación de Boltzmann en redes. Hoy hemos oído hablar mucho de la ecuación de Boltzmann en redes, entonces otro poquito. Sí, entonces el contenido es ese. Rapidito les voy a platicar cómo se pasa de la ecuación de transporte de Boltzmann al método de la ecuación de Boltzmann en redes. Y luego escogí 4 ejemplos de lo que hemos hecho, que están ahí y los iremos viendo poco a poco. ¿Ok? Entonces, tienen un gas diluido que está fuera de equilibrio. La densidad es mayor de un lado que del otro, o la temperatura es mayor que de un lado que del otro, es un sistema cerrado. Entonces, el problema que Boltzmann estudió y planteó lo que se llama la ecuación de transporte de Boltzmann y eventualmente se llega a un estado de equilibrio, y en ese estado de equilibrio lo que se tiene es la función de distribución de Maxwell-Boltzmann que vamos a ver. Ahora, si el sistema no está no llega al equilibrio porque lo estamos forzando a través de las condiciones a la frontera, o sea, hay una diferencia de presión, una diferencia de temperatura o algo, entonces hay un pleito entre la tendencia al equilibrio y la tendencia al ordenamiento, ¿sí? Que es el aumento de la entropía cuando vamos al equilibrio y, y la idea de ordenarlo de acuerdo a las condiciones. Y entonces a Chapman y Enskog dijeron, bueno, vamos a hacer una expansión alrededor del equilibrio local. Entonces pudieron demostrar que de la ecuación de transporte de Boltzmann se puede llegar a la ecuación de la mecánica de los fluidos. Entonces, el método de la ecuación es el darse cuenta que, entonces, ¿para qué simulamos todas las ecuaciones de la mecánica de fluidos? ¿Sí? La ecuación continuidad, la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, las tres, y la ecuación de transporte de calor, conservación de energía, si nada más tenemos que simular una, ¿sí? Y es el método de la ecuación de transporte de Boltzmann en redes. Entonces hay que discretizar el espacio y todo lo demás. Bueno, entonces ya me fui al revés. Entonces la cantidad importante en la ecuación de transporte de Boltzmann es la función de distribución de velocidades, que es esta que está acá. ¡Ah! Y entonces esto es una versión artística de una gráfica en 6 dimensiones. Este es R, un vector, y este es B, una velocidad, entonces está en 6 dimensiones, ¿sí? Y entonces tomen una cajita aquí de volumen 6, de dimensión 6, y ahí nos preguntamos cuántas partículas hay al tiempo t. Y eso en promedio quiere decir que repiten este experimento un número muy grande de veces. Esa es la función de distribución. ¿Ok? Y entonces para la función de distribución, pues, Boltzmann encontró que satisface esa ecuación de evolución. F es una función de 3, esta es la derivada total, F es una fuerza externa, M la masa de una partícula, y aquí eso es una integral de colisión. ¿Y qué es la integral de colisión? Es ver qué pasa cuando dos partículas chocan, con cualquier velocidad inicial, cualquier velocidad final, y se encuentra considerando que se conserva masa, cantidad de movimiento y energía, ¿sí? Y tuvo que hacer una hipótesis que se llama la hipótesis de caos molecular, y entonces si encuentran la solución esta, si pueden conocer la F, entonces pueden conocer la densidad de número. Si multiplican esto por la masa de una partícula, tienen la densidad de masa, pueden conocer la velocidad en cualquier sitio y la temperatura, de esta manera. Y entonces estaba muy contento Boltzmann. Y el problema es resolver la ecuación. La ecuación no es fácil de resolver, ¿sí? O sea, se puede si hace un modelito en una dimensión y chance se puede hacer, ¿no? En un poquito más de dimensiones. Pero lo que Boltzmann demostró fue el teorema H. Y entonces si F satisface la ecuación de transporte de Boltzmann y construyen esta función H, entonces la derivada de H respecto al tiempo es menor o igual que 0. Y cuando esto ya se hace 0, esta es la función de equilibrio que se llama la función de Maxwell, distribución de Maxwell-Boltzmann. El sistema se va a ir a esa función de distribución. ¿Ok? Ahora, si hacen una expansión
que hizo Chapman-Enskog alrededor de la función de equilibrio, ¿sí? Obtienen a orden 2 en el número de Knudsen las ecuaciones de la mecánica de los fluidos. Y entonces, pues, ¿por qué no simulamos la ecuación de Boltzmann? Entonces, la ecuación es esta es, si pasan este para acá restando y la delta t dividiendo, esta es la derivada temporal, y esto es el término de colisiones a J en la aproximación de Vatnajar, Gross y Crook. Este es el tiempo de relajamiento, y lo que hicieron Vatnajar, Gross y Crook fue decir, la función de la ecuación de transporte de Boltzmann estaba muy complicada. Entonces vamos a meter, pero yo sé que si quiere ir al equilibrio, entonces lo ponemos en la solución. ¿Sí? Entonces pusieron la función de equilibrio local en la solución. Y esta es la función de equilibrio que se expande en U a U pequeña. O sea, esa que era esa exponencial, pues ahora la expandimos así y entonces tenemos esto. Entonces es el método. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Déjenme explicarles. Tienen las 9 funciones de distribución en un sitio. No son flechas, por eso tienen pelotitas. ¿Sí? Entonces, esta distancia dice de qué tamaño son. ¿Ok? Podrían ser mucho más largas, pero las puse chiquitas. Y entonces hay un relajamiento al equilibrio, que es ese relajamiento con un tiempo de relajación tau, o sea, cambian de tamaño, y después hay una advección, se van a los vecinos cercanos. Esto ocurre en paralelo en toda la red, y entonces al final, pues este sitio vuelve a quedar con 9 funciones de distribución, porque este sitio hizo lo mismo, entonces le mando una para acá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ese es el método. Y entonces lo que hay que resolver en la computadora es esta ecuación. ¿Sí? Fácil. Y hay que ponerle las condiciones a la frontera. ¿Cómo voy, ¿Bien? Ok. Entonces, levitación térmica es un problemita que escogimos hace tiempo Paco Mandujano y yo, y es un problema muy bonito. Tomen aquí es un disco, porque está en 2 dimensiones, y ese disco está a una cierta temperatura y tiene una cierta masa. Si la partícula es pesada, o sea, si la densidad es mayor que la densidad del fluido, entonces se va a hundir. Pero si su temperatura es mayor que la temperatura del fluido, va a generar una corriente de convección. Y eso puede hacer que se vaya para arriba. ¿Sí? O puede hacer que, y si escogemos bien estos números, puede ser que se quede ahí. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con la partícula ligera fría, no más que al revés. Va a caer y entonces ahora se genera al revés. Perdón, se va a levantar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve? Se ve así, ¿no? Entonces son diferentes tiempos, va creciendo el tiempo. Aquí se ponen los trazadores hacen cosas bonitas y al rato ya están todos mezclados, ¿no? O sea, están rojos de un lado y azules del otro y ¡pum! Entonces se ve así y funciona. ¿Sí? Otro problema, los autores son, Carlos Málaga, no sé por qué Carlos quedó hasta acá, pero Carlos va aquí, se movió, porque en la mañana estaba en su lugar, pero ya se aburrió. Entonces aquí es un problema muy bonito. Entonces tiene un anillo a una temperatura y otro anillo a otra temperatura. Esta temperatura es mayor que esta. Esto está en 3 dimensiones, entonces en realidad no son anillos, son 2 esferas. ¿Sí? Y esto es un corte transversal que pasa por el centro. O sea, los dos radios definen el eje de simetría. Perdón, los 2 centros. Y entonces esos son los parámetros. Y los resultados es que, bueno, primero lo que hay que más ver es usar el método de la ecuación de transporte Boltzmann en 3 dimensiones, y eso lo lograron hacer, se hace con tarjetas gráficas. Luego hay que ver que el método funciona, hay que validarlo con resultados que ya que son conocidos, eso lo hicieron. Y así es más o menos una de sus gráficas bonitas. Entonces aquí son 3 tiempos, y a 3 tiempos diferentes se toma una isoterma
a punto 7, ¿sí? La temperatura está normalizada entre 0 y 1. Aquí sería el campo de temperaturas en el plano de simetría, y aquí son líneas de flujo con etcétera. Entonces el método funciona y salen cosas interesantes. ¿Sí? Ya casi acabo, ¿verdad? 6 minutos, ¡wow! Entonces me voy a ir más despacito. Entonces este es otro problema en el que yo tampoco tengo nada que ver. Lo hicieron Paco Mandujano, que está ahí sentado, y Carlos Málaga, que ahora no se movió. Y entonces se tiene esta ala, y esta ala puede estar fija, oscilando, o puede estar libre y oscilando. Y oscila de esta manera. Entonces, los parámetros que definen el problema son estos: el Reynolds, el número de Strouhal, y esta A, y entonces hay resultados bonitos. Entonces, ahí va uno, ¿sí? Entonces, aquí de este lado la partícula está fija, y de este lado la partícula está libre, el ala, ¿sí? Entonces el ala aquí pues genera una cierta vorticidad que es grande. No sé si llegan a ver, pero va pues no se ve, de menos 90 a 90. Y acá la vorticidad es mucho más pequeña, pero en este caso, ¿sí? En este último caso, está nadando a contracorriente. O sea, hay una corriente que viene en esta dirección, ¿sí? Que está, o sea, hay esta corriente que viene aquí con la velocidad u, y entonces y aquí esa corriente hace que esto esté oscilando mucho, o sea, que genere estos vórtices van para arriba. Aquí es una foto, entonces en realidad aquí está haciendo así, ¿sí? Subiendo y bajando. Y en cambio aquí se mantiene más o menos parejito, pero avanza, ¿sí? Entonces esta se puede autopropulsar. Y entonces ese es el resultado interesante de este trabajo, y que acaba de ser publicado. Y finalmente, ni siquiera está publicado, esta es la formación de una pluma en una cavidad. Entonces es otro problemita interesante. Entonces en una cavidad, esta está a una temperatura alta, el resto está a una temperatura más baja, es una cavidad. Estos son los los valores, estos se mantienen constantes en 5 y 10, o sea, esta altura es el doble de esta. Y encontramos una cantidad de comportamientos muy grandes dependiendo del número de Rayleigh. Y aquí les va una que a ver si se ve algo cuando termine de cargarla. ¡Wow! Entonces este es Rayleigh 3000, ¿sí? Tenemos resultados hasta Rayleigh 300.000. Y entonces para Rayleigh 3000, pues a tiempos cortos tiene simetría. Después se cae para un lado, hace para acá y luego hace para el otro lado. Este es el campo de velocidades con las magnitudes de la velocidad. Y estos son trazadores. Aquí inicialmente había una cajita con trazadores azules y una cajita con trazadores rojos. Empiezan a dar de vueltas, al ratito empiezan a bailar, se mezclan y finalmente terminan totalmente mezclados en este estado a diferentes tiempos. Y lo que hicimos fue encontrar todas las transiciones, todos los Rayleighs, va haciendo transiciones de comportamiento. Como a Rayleigh 7000 deja de oscilar, y de 7000 a 15000 no oscila, en 16000 empieza a oscilar de otra manera, y ahí se sigue haciendo cosas raras. Y entonces, ya para terminar, somos los que estamos trabajando en esto, aunque no somos un grupo, somos un grupo de amigos, ¿sí? Básicamente, Guillermo y yo sí tenemos artículos publicados juntos, Paco y yo también, Guadalupe y yo, y luego Carlos que ha trabajado por su lado, y Paco también ha trabajado por su lado. Y para terminar, pues lo que hemos publicado en estos temas, en lo que llevamos. Ok, pues con eso termino.
Muchas gracias, doctor. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿No? Yo tengo una, doctor. ¿Todo sabe si se ha aplicado a modelado de flujo sanguíneo? Se ve que se puede, ¿no? Sí, Líquidos, sangre, alguna, ¿nos puede platicar algo? ¿Sabe si se ha usado? Francisco Mandujano te va a contestar. Tiene el problema que la sangre es viscoelástica, no, y estos son fluidos newtonianos. Y la otra es que las arterias tienen muchas escalas. Entonces vamos de los centímetros a... Y eso pone un tema en la resolución de esto. Entonces, esto hay que hacerlo en alta resolución. Eso ya no comentó el doctor Reckman, pero por ejemplo, varias de esas simulaciones tienen alrededor de 70 millones de puntos. Eso en 2D es muy buena resolución, pero en 3D no es nada. Entonces, cuando tú tienes toda esa variedad de arterias, ahí está el problema, que necesitas una altísima resolución para que tú puedas conectar las gordotas con las del cerebro. Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradecemos a todos. Nos vemos mañana a las 9.